Buenas noches. Como bien me presentaron, soy diseñadora gráfica y para mí el diseño es básicamente un tema de lenguajes. Así es como lo vivo personalmente. El diseño es una disciplina muy amplia y permite que uno se la apropie de diferentes maneras. En mi caso me interesa verlo como un tema básicamente de lenguajes. En ese sentido me siento una traductora. Una traductora del universo musical, del universo sonoro, del universo de la poética, al universo de la gráfica. Por eso me dediqué muchos años a diseñar discos. Desde los 16 años que supe que quería hacer eso, tuve esa fortuna como de descubrir lo que me apasionaba muy pronto. Y luego de varios años de estar trabajando en ese sentido, en un momento dejé de sentir como ese impulso, esas mariposas que uno tiene al principio, esos nervios que te desafían al principio de un proyecto. Dejé de sentir esa pasión por lo que estaba haciendo justo en el momento en el que me estaba yendo bien, logré vivir de eso, premios, mis compañeros me estaban diciendo lo estás haciendo bien, y yo de repente sentía que había algo que no estaba bien. Ya no me estaba haciendo feliz. Y entendí que estaba como cansada de pensar en los lenguajes de los demás, en describir lenguajes para otros, y que tenía muchas ganas de empezar a mirar hacia adentro y descubrir cuál era mi propio lenguaje. Así fue como me encontré con la ilustración como disciplina y decidí dar un giro en mi carrera y empezar a probar algo que era completamente nuevo para mí. Y reflexionando luego sobre esta disciplina nueva que me tenía embarcada, encontré una vez esta frase en una historieta de Muñoz y Zampayo, que se la adjudicaban a Godard, no sé si será verdad: el estilo es el lugar en el que posa el alma. Y en esto de buscar una voz propia, buscar una identidad dentro de los lenguajes visuales del campo gráfico, fue que me puse a pensar cómo se construye el estilo, ¿no? Siempre desde la ilustración, ¿qué es el estilo y cómo se lo construye? Y creí entender que hay 5 pilares básicamente en donde uno va forjando eso. De una manera totalmente inconsciente, no es que me senté a pensar para luego hacer, pero luego en la reflexión fue apareciendo esto. Y me pareció entender que el estilo está relacionado con lo que guarda nuestra memoria, muchas veces con lo que fue nuestra niñez, con los eventos que nos marcaron de manera muy temprana, con aquellas cosas que nos influencian de manera consciente ya, con lo que nos rodea y parece inmodificable y seguramente trabaja de manera mucho más inconsciente, con el foco que hacemos sobre la vida o el encuadre que hacemos sobre la vida, las cosas que nos resultan interesantes y que despiertan una voracidad por verlo, por descubrirlo, por ir más a fondo en ciertas cosas. Y la más importante para mí, que es las cosas que nos cuestan. Para mí esto es como lo más importante. Siempre tuve la sensación de que al erudito le debe ser mucho más difícil encontrar un estilo, una voz propia. Los mortales que vamos como navegando entre nuestras problemáticas, creo que la tenemos un poco más fácil. Y pensando en la charla de hoy, me di cuenta que este cuadrito que siempre, este listado que siempre uso para pensar sobre la ilustración, tranquilamente se puede trasladar al estilo que tenemos como personas, como individuos, también pensando en el estilo como una voz propia, pero ya en el ámbito personal y en todo lo que atañe a nuestras personalidades. Entonces me puse a pensar cómo podía trasladar esto al campo personal. Y me puse a analizar qué recuerdos me habían marcado. Y me encontré con un primer problema, y es que mi memoria es un desastre, absoluto, desastre. Los que me conocen, pobres, ya lo saben. Y por eso mismo no esperen que les cuente grandes anécdotas hoy, porque siempre me quedo sin el final, o quién era el protagonista de esa anécdota, soy muy mala. Pero
esta falta de memoria, que además no la voy a poder solucionar porque además me aburren mucho los ejercicios para la memoria, hicieron que pueda desarrollar un pensamiento lógico. ¿En qué sentido? Cuando discuto con alguien, cuando tengo que argumentar, no voy a lo que leí, lo que escuché, como que hago un encadenamiento de pensamientos que me llevan a una conclusión. Y generalmente a veces me pasa que después algún amigo me dice, ¿te acordás de esa cosa que me dijiste? No me acuerdo qué te dije. Mirá qué interesante cómo habré llegado a esa conclusión. Porque es la única manera que puedo apelar a decir algo lógico, coherente. Lo mismo si no encuentro una llave, en lugar de sentarme a pensar dónde la dejé, pienso, fui al supermercado, vine cargada de bolsas, seguro la puse en un lugar fácil, en el bolsillo, ahí está la llave. Y en lo que hace el diseño para mí fue fundamental también, porque el diseño, ¿no? Que es como resumiendo, pero la unión entre estos dos eventos que tienen que ver con la funcionalidad y con la estética o con la estética, con la seducción, a mí me interesa mucho el punto de vista subjetivo y estético sobre el diseño. Y creo que puedo alcanzar, en el mejor de los casos, un pensamiento funcional gracias a este pensamiento lógico. Pero también lo que descubrí es que existe una memoria mucho más fuerte que en nuestras cabezas. Y es esa memoria que está grabada, aunque no sepamos que está. Un ejemplo muy concreto, en estos últimos 2 años me reencontré con 2 libros que no veía hace 20 años o 25, fácil, que eran de cuando yo era muy chiquita, 2 libros muy distintos, uno de cuentos folclóricos rusos y otro sobre el nacimiento de los niños, ilustrado muy lindo. Y cuando los abrí, me di cuenta, así como una catarata, que todo lo que intento dibujar, todo lo que intento ilustrar, es un plagio de esos 2 libros. Absoluto. Y yo creía que ni me los acordaba, los tenía totalmente borrados, pero por suerte están. Y está bueno, creo que el instinto tiene que ver con apelar a esa memoria escondida. Pensando en las influencias y en el contexto que me fueron marcando, los primeros que aparecen son Raquel y Nahum. Nahum y Raquel, abuelos paternos. Raquel, una Yiddish bobe, atea, sumamente inteligente, muy afectuosa, que una vez me dijo, mi secreto es hacerle creer a cada uno de mis nietos que es el preferido. Y fue una mezcla de admiración con desilusión, porque yo me lo creía. Y Nahum, un tipo muy particular, lo que hoy en día creo que le dirían emprendedor. En esa época era un tipo que se rompía el culo trabajando, básicamente, y con mucha inventiva y mucha capacidad de trabajo. Un tipo que me enseñó a ver el vaso medio lleno. Y en el año 79, Raquel y Nahum, en un contexto político particular, que ya todos conocen, Nahum además era un ferviente comunista, derivado en empresario, con todas las contradicciones que eso tiene. Y Raquel y Nahum pierden absolutamente todo, todo. Y no solo ellos, sino sus hijos y sus nietos. Yo tenía 3 años en ese entonces. Les sacan básicamente todo. Entonces perdimos la casa de cada uno de la familia, todos se quedaron sin casa, todos se quedaron sin trabajo, todos se quedaron sin nada. Mis viejos en ese momento, mi papá ya era médico, recién recibido, mi mamá estudiaba medicina y tuvimos que emprender una mudanza en tren de un paquete piso de Belgrano a un 2 ambientes alquilado en el oeste bonaerense. Y al otro día nació mi hermano, obviamente. Rompió bolsa, pobre, medio de ese estresazo. Toda esta experiencia familiar, que bueno, además se perdió todo menos la vida, lo cual no es poco, a mí me enseñó, y de manera como muy marcada, que lo único que importa es el capital intangible que tenemos. Nada de lo demás importa, ¿no? Y mi abuelo eso lo tenía muy claro. Decía, la plata va y viene. Y lo decía porque lo sabía. Ese capital intangible es lo que llevamos con nosotros en nuestra mochila y lo que nos permite subsistir en cualquier contexto.
En ese sentido, yo soy una persona que se aburre muy rápido con las cosas, que me interesa mucho algo y al tiempo me aburro y quiero pasar a otra cosa. Entonces ese capital intangible empieza a ser como una cosa medio extraña que se va agrandando de una forma rara, pero que si bien yo puedo decir soy diseñadora gráfica porque hay un título que lo dice, en el fondo no sé muy bien qué soy una mezcla de cosas. Cuando pienso en intereses, todos tenemos intereses. El tema es, primero, descubrirlos, que no es fácil y a veces es lo más importante, saber qué cosa nos interesa en la vida. Y segundo, hacerle lugar, hacerle espacio a eso que nos interesa. Hay algo que yo llamo balanza de beneficios, por decirlo de alguna manera, pero es algo que hablo mucho con alumnos o con gente que está empezando en la ilustración o en el diseño y no saben para dónde rumbear. Entonces yo digo, frente a cada proyecto, frente a cada cosa que uno va a emprender, debería preguntarse cuál de estos tres aspectos le devuelve ese proyecto. Por un lado el económico, porque todos vivimos de algo. Por otro lado, yo lo llamo el portfolio, la pata de portfolio, o sea, que uno se involucre en un proyecto que luego pueda mostrar con orgullo y le sirva para generar nuevas cosas. Y el tercero es el vivencial, generar proyectos o involucrarse en proyectos que uno simplemente disfruta hacer, que el hacerlos ya alcanza, ya basta, no importa si después lo puedo mostrar o no, no importa si me da plata o no, lo quiero vivir, lo quiero hacer. Cuando yo era adolescente, mi mamá se encargaba de remarcarme constantemente que yo representaba la ley del mínimo esfuerzo. Y tenía toda la razón del mundo. O sea, aunque no se note, muchas veces soy muy vaga. Y en realidad no es que sea vaga, sino que es eso, me describe muy bien. Intento con la menor cantidad de esfuerzo hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Entonces a esta balanza de beneficios siempre le agrego un punto y es el de optimización de esfuerzos. O sea, lograr involucrarme en proyectos en los cuales yo logre colar algún interés personal. Trabajar en una plataforma nueva, con una herramienta nueva, con gente que me interesa, con algo que a mí me permite optimizar mis esfuerzos y colar un interés personal dentro de un proyecto. Y en realidad, si pienso en las dificultades, tengo que decir que desde que me senté, lo único que hice fue hablar de eso. Agradezco que hablo de dificultades internas, no del contexto, sino cosas que a nosotros se nos complican. Por suerte no somos perfectos, por suerte la historia no es lineal, por suerte la vida tiene vaivenes. Cuando yo era muy, muy chica, decía con mucha convicción que de grande quería ser escritora, pintora y bailarina, como sueños chiquititos tenía. Y gracias a que del deseo al hecho hay un largo trecho y muchas cosas suceden, hoy puedo decir que no soy ni escritora, ni pintora, ni bailarina, o soy un poquito de cada una de esas cosas y un montón de otras cosas que fui descubriendo gracias a que las cosas no son lineales y muchas otras que espero descubrir. Así que bueno, solamente decirles que les den más pelota a lo que consideran que no son sus virtudes, que son las que más los van a ayudar seguramente. Gracias.